¡Tío John! ¡Eh! Mi pequeña. Desde su vida no hubieran desaparecido ni muerto, sino algo peor, que no hubieran existido. ¿Quieres saber qué es real? Para poder explicar la esquizofrenia paranoide, utilizaremos un ejemplo claro, basado en la película Mente Brillante, en el cual analizaremos la sintomatología presentada por el protagonista, así como la evolución del cuadro. John Nash fue un matemático estadounidense, el cual padecía de esquizofrenia de tipo paranoide. Sus síntomas más destacados eran las ideas delirantes y alucinaciones que presenta. En la película Una mente brillante, podemos ver una videografía que trata de representar lo que fue la vida dura de John Nash. Como todas sus ideas delirantes y sus alucinaciones hacían efecto de manera que perjudicaba su vida enteramente. Su vida social se vio afectada en gran medida. Una de las características más principales de la esquizofrenia de tipo paranoide es que se debe tener cuidado con los sujetos que lo padecen, ya que en ocasiones la realidad se les va de la misma percepción y no saben en realidad en qué mundo viven y si están viviendo con alucinaciones o si están viviendo en otro tipo de realidad. Es por esto que las actitudes de John Nash en ciertas ocasiones no eran las adecuadas. En un futuro, John se enamora de Alicia, que de cierta forma le ayuda a vivir con estas alucinaciones, sin darse cuenta que en el futuro, estas mismas alucinaciones se verían como un peligro en su vida diaria. John, antes de su muerte, recibió el premio Nobel en 1994, con la ayuda de su mujer Alicia, quien ayudó y soportó incesantemente el sufrimiento y el dolor de John. Las causas. Las causas de la esquizofrenia paranoide son muy diversas y aún en la actualidad es muy difícil saber exactamente el porqué de este trastorno, pero varios psiquiatras en el mundo coinciden en catalogar a la esquizofrenia como una psicosis, es decir, locura y dentro de las locuras la más genuina. La psicosis o locura afecta al enfermo casi siempre con un todo, siendo características la pérdida de la capacidad de comprensión y de rendimiento. Holmes, al hablar de esquizofrenia, dice: es el problema más grave, más oscuro y más calamitoso de la sanidad pública. En el año 1899, Kraepelin describió por primera vez una enfermedad que denominó demencia precoz, porque empezaba en la edad juvenil y terminaba con la demencia. En esa enfermedad incluyó las variedades hebefrénica, catatónica y paranoica, como las tres formas más características de relación psíquica dentro de la esquizofrenia. Eugenio Bleuler, en el año 1911, cambió el nombre de demencia precoz por el de esquizofrenia, que es como se sigue reconociendo en la actualidad. Se basó en lo que esencialmente sería la escisión y la hendidura de la mente, es decir, la rotura de la unidad psíquica en que el mundo del pensar, sentir y querer. Kraepelin, en 1893, aisló definitivamente esta forma de esquizofrenia, pues antes se habían descrito muchos tipos de paranoia, pero de modo impreciso y vago. Delimita el síndrome paranoia con las características siguientes: ideas delirantes, no sistematizadas de grandeza o persecución, alucinaciones persistentes y con poca o ninguna alteración de la conciencia. Sporri dice que suele aparecer antes de los 35 años, sobre todo en las formas de curso crónico. Su aparición tardía suele llamarse esquizofrenia paranoide senil. Tiene como característica la aparición de ideas delirantes y alucinaciones,
en una personalidad por lo demás bien conservada. La esquizofrenia paranoide traduce etimológicamente como esquizo, escisión o hendidura, irenia, mente, para, fuera de, noide, mente. Cavanagh, en su tratado de psiquiatría, describe la definición de esquizofrenia paranoide según la Guía Americana de Estadística. Textualmente dice: los esquizofrénicos paranoides se caracterizan por la agudeza de ideas delirantes, en especial ideas de persecución de grandeza, frecuentemente con la correspondiente reacción agresiva como respuesta a la supuesta persecución. Puede haber alucinaciones de diversas clases, a las cuales los enfermos reaccionan consecutivamente, pero más tarde, al producirse el deterioro, se presenta la apatía y la indiferencia. Cavanagh señala como síntomas esquizofrénicos paranoicos 3. El principal sería la presencia de ideas delirantes no sistematizadas. Todos los síntomas de la esquizofrenia no paranoide pueden estar presentes en varios grados. Las alucinaciones son más frecuentes. Dentro de la esquizofrenia paranoide hay dos detalles que siempre debemos tener muy en cuenta y demasiado presentes, que son la predisposición hereditaria y la personalidad del paranoico. Es una enfermedad que se presenta en forma familiar sobre la base de una constitución heredada. Los hijos del padre o madre esquizofrénicos serán a su vez esquizofrénicos en un 16% de los casos por el término medio. Cuando ambos progenitores son esquizofrénicos, resultarán afectados el 50% de sus hijos. Entre la familia del esquizofrénico se encuentran personalidades excéntricas y esquizoides, rígidas, hipersensibles, frías, introvertidas, reservadas y de mal contacto con relación con el medio ambiente que les rodea. La personalidad del paranoico tiene una predisposición constitucional que siempre se pone en evidencia antes de declararse a enfermedad, psicosis o locura. Sintomatología. John Nash, científico matemático, que en la película Una mente brillante ocupa el papel principal, presenta los siguientes síntomas, que por una parte lo hace notar visiblemente los síntomas de la esquizofrenia y los síntomas de la paranoia. Principalmente la sintomatología que caracteriza a este trastorno es la clara percepción de alucinaciones auditivas e ideas delirantes, sea cual sea el contexto en el que se encuentra el sujeto. Síntomas negativos: lenguaje desorganizado. Síntomas positivos: aplaneamiento afectivo. En ocasiones suelen ser ciertos pacientes que presentan síntomas catatónicos. En el caso de John Nash no fue su caso. Ideas de persecución o ideas de grandeza. Sintomatología positiva: caracterizadas por el exceso en la normalidad de las funciones como ideas delirantes, siendo una interpretación errónea de las experiencias vividas. Estas pueden ser persecutorias, de grandeza o megalomanía. En los esquizofrénicos paranoides se presenta como una sintomatología bastante común por ser portadoras de un núcleo real, dando un realce a la veracidad. Alucinaciones. Estas pueden ser de olfatorias, visuales, gustativas, táctiles. Sin embargo, las más frecuentes son las auditivas, presentándose como comentarios, pensamientos sobre los actos de las personas o incluso al escuchar la conversación que mantienen dos o más voces. Sin embargo, el hecho de que un paciente refiera tener o haber tenido este tipo de alucinaciones como un único dato o fenómeno aislado no justifica el diagnóstico de la esquizofrenia. Desorganización en la comunicación, es decir, distorsión en el lenguaje, comportamiento desorganizado, puede presentarse como agitación extrema, inhibición motora o catatónica. Sintomatología negativa. Se considera como la reducción del funcionamiento del paciente, disminuyendo la cantidad de dopamina. Aplaneamiento afectivo. Restricción en la intensidad de expresión emocional. Alogia. Restricción, fluidez en el discurso. Abulia. Restricción en empezar una conducta. Anedonia, pérdida de placer o interés en la vida. Alteración de la atención. Disfunción cognitiva. Los síntomas negativos pueden a su vez dividirse en primarios o secundarios. Los primarios se consideran como un déficit de la esquizofrenia como tal.
Los secundarios están asociados a síntomas positivos de la psicosis extrapiramidales, entre otros. En cuanto a las ideas delirantes, debemos tomar en cuenta que no son errores de juicio por tal motivo, no son pasivas o accidentales, como un sueño, una característica de un trastorno del humor y mucho menos causas de una intoxicación. Hablamos de ideas delirantes, cuando existe una relación permanente, el cual une a una persona con su propio mundo, sistematizando una ficción coherente para el sujeto, como el caso de la paranoia, y disgregarse en un pensamiento irreal, como en el de la esquizofrenia. Etiología de la esquizofrenia paranoide. Dentro de la etiología podemos presentar algunos factores, como estos pueden ser factores ambientales. Sabemos que las personas con esquizofrenia muestran una susceptibilidad genética. Sin embargo, este componente no es suficiente para que se exprese la enfermedad. Por tal razón, se han realizado investigaciones en busca de los factores que incrementan el riesgo para padecer el trastorno. Entre los posibles factores externos se incluyen la exposición materna prenatal a ciertas condiciones infecciosas, tales como el virus de la influenza, la tosoplasmosis, el virus del herpes simple tipo 2, infecciones virales al sistema nervioso central, ya que las bacterias no parecen asociarse, infecciones por citomegalovirus, desnutrición durante el embarazo, el consumo de tabaco durante el embarazo y otras complicaciones obstétricas. Se han propuesto que la exposición al virus de la influenza en el segundo trimestre del embarazo genera mayor riesgo de padecer esquizofrenia en quienes no estuvieron expuestos, posiblemente debieron a que los anticuerpos maternos cruzan la barrera placentaria y reaccionan contra las proteínas neuronales fetales. Una de las aportaciones más importantes relacionadas con la etiología de la esquizofrenia ha sido la hipótesis dopaminérgica, la cual en sus inicios postuló el incremento de la actividad dopaminérgica cerebral de la vía mesolímbica. Posteriormente, con base en esta teoría, se surgió la existencia de una regularización diferencial en las proyecciones dopaminérgicas cerebrales, en donde se presenta una disminución del tono cortical de la función dopaminérgica, especialmente en la corteza prefrontal, lo cual puede estar relacionado con una relativa hiperactividad en las estructuras subcorticales. En el campo clínico, dicha actividad hiperdopaminérgica se ha asociado con la presencia de síntomas positivos, estructuras subcorticales, con un mayor involucramiento de la dopamina límbica que la dopamina estriatal, y la actividad hipodopaminérgica con la presencia de síntomas negativos, estructuras prefrontales. Factores familiares y sociales. Los factores familiares y sociales pueden alterar el curso de la enfermedad, pero no hay evidencia de que la originen. Algunos factores asociados a la estructura familiar se han sugerido como de riesgo para la esquizofrenia, tales como la edad de la madre en el momento del embarazo. Cuando la madre es joven, aumenta el riesgo. Edad del padre. Cuando el padre es joven, lo disminuye. Tamaño de la familia. Aumenta un 11% por cada hermano y un 12% por cada ocupante en la misma habitación. El lugar que ocupa entre los hermanos al nacimiento. Primogénito. Edad de los padres. Madre joven, lo que podría asociarse a complicaciones obstétricas. Padre mayor de 30 años, quizá por la presencia de mutaciones en las células germinatales y diferencia de edades entre los hermanos. Menos de 5 años de riesgo aumenta, 10 años o más el riesgo disminuye, así como el sexo de los hermanos afectados, mayor riesgo si es probado en mujeres. Estas observaciones pueden ser de utilidad para comprender la naturaleza de los factores de riesgo ambientales y genéticos. Al desarrollarse un estudio comparativo de la edad de los padres de pacientes con esquizofrenia y sujetos sanos, se encontró que a mayor edad de los pacientes o de los padres, al concebir se incrementa el riesgo de los hijos de padecer esquizofrenia. Al ajustar el índice probabilístico con incrementos de 10 años de edad, el riesgo aumentará 1.3%. El fenómeno anterior no se observó para los pacientes con otro tipo de psicosis. Posibles tratamientos. Propuesta de intervención.
La esquizofrenia paranoide es un trastorno mental que necesita un tratamiento durante toda la vida. Puede haber algunos puntos en la vida donde la condición parece haber desaparecido y los pacientes pueden pensar que la enfermedad está curada, pero aún así el tratamiento debe continuar. Los medicamentos eficaces en el tratamiento de la esquizofrenia paranoide son los que se utilizan para todo tipo de esquizofrenia y son beneficiosos en el sentido de que una persona es más funcional y más satisfecha con su vida. Puede haber muchos expertos involucrados en el tratamiento de esta condición, pero el principal es un psiquiatra. Además, se puede optar por ir a la psicoterapia. El terapeuta también puede ser una persona importante en el tratamiento. El apoyo de la familia y los amigos es de gran importancia. Existen varias opciones para el tratamiento de la esquizofrenia paranoide y los medicamentos son los más comúnmente utilizados. Se puede prescribir diferentes medicamentos, pero todos pertenecen al grupo de antipsicóticos. También se utilizan fármacos ansiolíticos y antidepresivos, si es necesario. El tratamiento se ajusta para cada paciente individualmente y los efectos del tratamiento pueden no ser visibles inmediatamente. Puede tomar algún tiempo para que los medicamentos empiecen a funcionar. También existe la posibilidad de que algunos medicamentos no sean beneficiosos para cada paciente y en esos casos los médicos deben cambiar la terapia. Es importante saber que la interrupción del tratamiento con medicamentos puede hacer que reaparezcan los síntomas. La terapia electroconvulsiva también se utiliza en el tratamiento de la esquizofrenia paranoide, ya que la práctica demostró que este tipo de terapia es útil en algunas condiciones, y una de ellas es la esquizofrenia paranoide. Hay algún tipo de formación social o vocacional que se utiliza para que los pacientes no sufran esta condición y para aprender a mantener la higiene, cocinar y a comunicarse con los demás con mayor eficacia. Por fin hay inyecciones con un efecto duradero que se pueden utilizar en el tratamiento común. Evaluaciones. Plausible evolución. Existen tendencias para llegar a explicar únicamente los síntomas que son característicos de la esquizofrenia, como por ejemplo los criterios diagnósticos. Sin embargo, algunos pacientes esquizofrénicos pueden presentar todo tipo de síntomas psiquiátricos. Por esta razón, la exploración psicopatológica debe abarcar todo el espectro de la psicopatología y en este sentido no se diferencia de una exploración psicopatológica general. La entrevista. Dentro de la entrevista realizada al paciente, las alucinaciones no se deben iniciar con preguntas directas, por la razón que el paciente puede negar la presencia de las mismas. En este momento es preferible usar preguntas abiertas genéricas, como por ejemplo, ¿a veces tiene ruidos o murmullos en el oído? ¿Tiene una sensibilidad especial para el oído? ¿Nota olores extraños? ¿Tiene sensaciones extrañas en el cuerpo? Si en alguna ocasión el paciente da inicio de trastornos de percepción, se debe de pedir que explique detenidamente sus experiencias para así poder identificar de forma clara las alucinaciones. Hay que cerciorarse que los trastornos de la percepción no tienen una base real. Dentro de los delirios, especialmente en paranoides, no deben ser investigados de forma directa. En este momento se debe comenzar con preguntas abiertas sobre los principales contenidos delirantes y, dependiendo de la colaboración del paciente, ir progresando con preguntas más cerradas y específicas. En muchas ocasiones los pacientes no quieren hablar de forma directa de sus delirios y esto puede provocar angustia o desconfianza hacia el entrevistador. Recomendaciones. Si existiesen personas cercanas que padecen o empiezan a sufrir de este trastorno, lo más recomendable es empezar un tratamiento lo antes posible, para poder evitar síntomas que a futuro son perjudiciales para el mismo individuo y para la familia y su entorno en general. Es importante tener un contacto con un profesional, ya sea para responder dudas o para poder tener una psicoeducación, para así prevenir o evitar ciertas malas informaciones erróneas que casi siempre se escuchan o no se deben de esperar a que aparezcan peores síntomas que perjudiquen el diagnóstico del individuo. Es decir, se debe necesariamente y urgentemente ir a un profesional cuando el individuo presenta síntomas que empeoran o no mejoran el diagnóstico. Si se presenta actitudes o comportamientos más inadecuados, es decir, más de lo normal. Si el paciente presenta alucinaciones o ideas delirantes con más frecuencia de lo normal. Y sobre todo si el individuo es incapaz de cuidar de sí mismo sin tener dependencia de otras personas. Conclusiones.
Si bien el cuadro general de la esquizofrenia sufrió una difusión de prejuicios y estigmatizaciones por medios masivos como música, películas, novelas, programas de radio y hasta los mismos médicos, al intentar de manera errónea el explicar de qué trataba esta enfermedad, nos damos cuenta que estos mismos medios nos pueden ayudar a tener una concientización y develar de manera real y eficiente, creando una cultura de entendimiento, aprendizaje y sobre todo tolerancia, como podemos ver claramente en la película que hemos utilizado de ejemplo, Una mente maravillosa, donde una persona diagnosticada con esta enfermedad es capaz de protagonizar un material maravilloso, donde se puede apreciar la sintomatología propia del cuadro, el sufrimiento que hay detrás de todo esto, y a la vez entender y romper con esos estereotipos marcados, dándonos cuenta que es posible la inclusión de estas personas a medios laborales, académicos y sociales.